Putin y los oligarcas. Se habla mucho de Putin y los oligarcas a la hora de identificar la voluntad última de invadir Ucrania y los entornos que han condicionado esta decisión. Pero ¿quién rodea al presidente ruso? ¿Quiénes son sus amigos? ¿De qué medios dispone su red de poder? Un grupo de 25 medios internacionales, entre los que está Infolibre, encendió el radar. Entre 35 de estas personas, conocidas como la lista de Navalny, suman al menos 15.800 millones de euros. Europa y el ejército europeo. También se habla mucho de esto. Cuando nos referimos a la defensa europea, muchos critican que se deje en manos de la OTAN, fuertemente condicionada por Estados Unidos. Muchos critican que no haya un esfuerzo europeo, pero sí lo hay en realidad, al menos en cuanto a la industria armamentística. Lleva reforzándose desde 2017 y de ella obtienen importantes ingresos un puñado de empresas europeas. Lo analizamos todo en un proyecto internacional en el que, de nuevo, Infolibre es el único medio español. En la guerra y en torno a la guerra hay mucho que investigar. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, también sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Manuel Rico, nuestro director de investigación en Infolibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal, Dani? Enseguida hablamos contigo de esas dos investigaciones distintas, pero también relacionadas. Antes vamos a ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez. Hoy hemos conocido un nuevo paquete que incluye en esa lista negra cuyos bienes quedan congelados a 160 personas más. Se trata de oligarcas, de miembros del gobierno ruso. Sigue aumentando la presión a través de las sanciones, dirigiéndolas directamente contra los oligarcas rusos, contra el círculo más próximo, más cercano a Vladimir Putin. El gobierno británico ha congelado los activos del dueño del Chelsea, Roman Abramovich, que tiene una fortuna, según Forbes, que supera los 11.000 millones de euros. La palabra oligarca, que dicha así, sin contexto, suena casi a otra época, ha adquirido protagonismo desde el principio de la guerra de Ucrania en las páginas de la prensa internacional. Las informaciones hablan de una tropa de grandes empresarios cercanos al Kremlin, enriquecidos hasta la saciedad por medios monopolísticos desde hace décadas. Y la gran pregunta, en un mundo tan opaco como el ruso, es evidente. ¿Quiénes son esos oligarcas? Y de paso, ¿pueden demostrarse sus prácticas ilegales? La primera de esas dos preguntas está ya medio respondida. La Unión Europea tiene una lista de centenares de colaboradores fraudulentos y corruptos de Moscú, y el opositor Navalny dio una lista de 35 nombres, de los cuales una decena son oligarcas. Esa lista es, precisamente, el punto de partida de la investigación de los consorcios de periodistas Investigate Europe y del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, con quienes colabora Infolibre. Abramovich, Usmanov, Deripaska o Shuvalov son algunos de esos multimillonarios, de esos oligarcas. Sin embargo, la dificultad de las investigaciones reside en hallar pruebas de esas corruptelas. Más que empresarios, los oligarcas a veces parecen funambulistas, manteniendo el equilibrio sobre la cuerda tensa, habitando los límites de la legalidad, maquillando sus negocios y camuflándose en las sombras de los paraísos fiscales. Para empezar, Manuel, cuéntanos un poco cómo surgen estas dos investigaciones. Yo te imagino trabajando en algo casi como si fuera la ONU o la UE en investigaciones. La primera, por ejemplo, radar de activos rusos sobre los oligarcas de Putin. Han participado 85 periodistas de 25 medios. En la segunda, el poder militar en Europa, 19 periodistas de 8 medios. Yo creo que esto da para unos cuantos grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, sobre todo de Signal más que de WhatsApp, pero sí que es más seguro, ¿no? Sí, eso parece, eso dicen los que saben de ello, ¿no? A ver, es uno de los grandes atractivos precisamente de este tipo de investigaciones, ¿no? La colaboración transfronteriza. Hay varios grupos, yo diría 4 en Europa Occidental, grupos de investigación transfronteriza. Infolibre está en 3, lo cual para nosotros, bueno, pues es un honor y una experiencia muy importante, ¿no? Porque este tipo de investigaciones, efectivamente, que tienen derivadas en diferentes países con paraísos fiscales por medio, la mayor parte de las veces serían prácticamente imposibles de realizar para un solo medio, incluso aunque fuese un medio muy potente, pues
por ejemplo, como Le Monde o el Guardian, que forman parte de la investigación sobre el radar de activos rusos, ¿no? Entonces, esta primera investigación la coordinó el OCCRP, que es una organización, pues muy potente y que se dedica a este tipo de investigaciones transfronterizas. Y donde, como te comentaba, están, por ejemplo, el Guardian o Le Monde y el Süddeutsche Zeitung, que es un periódico que en las últimas, yo diría en la última década ha sido probablemente uno de los medios más potentes en periodismo de investigación en todo el mundo, ¿no? Y la segunda es otro consorcio que se llama Investigate Europe. Es muy diferente porque es una cooperativa de periodistas también con un enfoque muy europeo. Entonces es más modesto en cuanto a los medios, pero igual de riguroso a la hora de trabajar y de funcionar. Y eso es un poco la clave de quiénes están detrás, de cómo funcionan estas organizaciones y por qué son imprescindibles ese trabajo transfronterizo, porque pues si no, realizar estas investigaciones cuando digamos que los malos también son transfronterizos, pues se requiere, digamos que unir fuerzas. Transfronterizos y, como tú dices, con estructuras que dificultan mucho la investigación y que requieren de una red, una vez fijado un objetivo común, que lo trabaje intensamente y desde distintos puntos geográficos. La primera historia, la primera gran investigación de la que hoy nos hablas, radar de activos rusos, el punto de partida son los conocidos como los 35 de Navalny. ¿Qué es esa lista? ¿Por qué lleva ese nombre? A ver, Navalny es un personaje muy controvertido, como mínimo con dos vidas. A mí en ese sentido me recuerda a veces al rey emérito, ¿no? Que tiene una primera vida en la que yo creo que se puede reconocer que hizo cosas notables durante la transición, y una segunda completamente rechazable y condenable. Debería haberlo sido también por la justicia, pero condenable desde luego desde un punto de vista ético y moral. Con Navalny ocurre lo mismo. Tiene una primera vida yo creo que completamente rechazable, en el que militaba en un nacionalismo exacerbado y extremo, unas ideas prácticamente de extrema derecha, pero luego tiene una segunda vida en la que se convirtió de alguna forma en el líder de la oposición rusa y con unos planteamientos pues ya más democráticos. Navalny lo envenenan en el año 2020. Todo apunta, precisamente a través de otras investigaciones internacionales, a que el agente con el que se le envenenó, Novichok, era algo que manejaba los servicios de seguridad de Rusia. Todo apunta a que el Estado de alguna forma estuvo o directamente implicado, o estaba detrás, o tenía conocimiento, o aportó medios. Eso crea un gran conflicto porque al final le salvan la vida en Alemania, y poco después, en febrero de 2021, la Fundación Anticorrupción que Navalny tenía desde años atrás publica una lista de 35 nombres y le pide a las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido que lo sancionen. Esa lista contiene básicamente, por un lado, a oligarcas rusos que él entiende que son fundamentales para que el régimen de Putin perviva, y por otro lado a personas que según su denuncia atentan contra libertades básicas en Rusia, pues por ejemplo contra el derecho de reunión o manifestación, y un tercer grupo de personas que considera que tuvieron una intervención directa en la persecución suya y de su fundación. No son todos oligarcas, son 35 personas, pero eso es la lista de Navalny. El proyecto de radar de activos rusos tenía que empezar por algún sitio, decidimos empezar por ahí, porque era una lista en el que se le había pedido a las autoridades europeas que interviniesen en ese sentido, pero es un proyecto vivo, en marcha. Quiero decir que se están siguiendo, investigando a otros muchos oligarcas, porque la idea es, cuando se comprueben activos, ir añadiéndolos a ese radar, ¿no? Porque se han sancionado a estos 35 de Navalny, pero ahora la lista de sancionados oficialmente por la Unión Europea no deja de crecer, y son cientos y cientos ya los que están incluidos. Por hablar de algunos nombres propios, suenan, ¿no? Es decir, a Roman Abramovich o Usmanov. Es decir, ¿qué personas, qué nombres propios están en esa lista, al menos de los primeros investigados, y qué sabemos de ellos? Tú lo has mencionado, ¿no? El más conocido sin duda es Abramovich sobre todo por sus vínculos con el Chelsea, ¿no? Uno de los equipos de fútbol más importantes, es el que ha tenido más proyección pública, es alguien
que incluso ahora recientemente ha aparecido porque estuvo en negociaciones entre Ucrania y Rusia, en las que, bueno, hay también sospechas de que 2 personas de la delegación ucraniana y él mismo pudieron haber sido, no sé si envenenado es el término, pero bueno, sí, que presentaban algún tipo de intoxicación, ¿no? Entonces, bueno, Abramovich es sin duda la persona más conocida y la que más, a la que más activos se le han detectado, ¿no? Estamos hablando de miles de millones. Hay que tener en cuenta que en el OCCRP, digamos que solo publicamos un activo cuando nosotros, por nuestros medios, los medios que formamos parte de la investigación, comprobamos que ese activo le corresponde. Eso no es tan sencillo con estas personas porque siempre utilizan sociedades pantalla interpuestas y, o sea, lo que no es un resumen de lo publicado en la prensa occidental, sino Vamos a eso. Además, una de las historias que habéis publicado se titula así, ¿no? Sancionar a un oligarca no es tan sencillo. Así esconde sus bienes el multimillonario Usmanov. Cuéntanos entonces por qué es tan complicado si todo el mundo dice, bueno, pues que tienen miles de millones, que han hecho negocios. ¿Por qué es tan complicado seguir el rastro del dinero? O sea, básicamente porque los oligarcas rusos, como los oligarcas españoles y como los oligarcas de Estados Unidos y como los de que también los hay, y como los multimillonarios, muchos de ellos utilizan bufetes de abogados y economistas que le crean unas estructuras societarias en paraísos fiscales, básicamente con 2 objetivos básicos: no pagar impuestos o reducirlos al mínimo y ocultar la propiedad, ¿no? Y obviamente ahí la sofisticación de esas estructuras a veces es tremenda. El caso de Usmanov, que es otro de los de los que tiene más bienes, pues efectivamente lo hemos publicado como un ejemplo paradigmático porque, por ejemplo, a Usmanov se le localizaron, a la hermana de Usmanov, que es ginecóloga en la capital de Uzbekistán, 27 cuentas bancarias en Credit Suisse con cientos de millones de euros. Bueno, en principio es evidente que por su sueldo, aunque tenga un cargo en el principal hospital, quizá no da para tanto, de Uzbekistán, no da para ahorrar cientos de millones de euros y llevarlos a Suiza. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero las estructuras societarias siempre pasan por paraísos fiscales y por lo tanto es muy complicado demostrar, porque hay testaferros por medio, pues demostrar a quién pertenece el dinero. Por un lado, es una ocultación, el de Usmanov, muy clara. Por otro lado, como al final estaba la hermana facilita las cosas, pero bueno, primero tienes que tener los datos de Credit Suisse, que es otra investigación, por cierto, que hemos publicado recientemente en febrero en Infolibre, también de la mano del OCCRP, donde pues aparecían estos datos, ¿no? ¿Quién fuera ginecóloga en Uzbekistán? ¿De dónde procede la riqueza de todas estas personas, Manuel? ¿Es algo que le deben a Putin, que viene de antes, que viene del desmantelamiento de la URSS? Sí, en cada caso habría que analizar en detalle el origen, pero en general, cuando hablamos de los oligarcas rusos en general, sí que nos referimos a una serie de personas cuya riqueza viene básicamente de la privatización de las empresas estatales cuando se produce el desmembramiento de la Unión Soviética, y luego con contratos que dependen del Estado en elementos básicos, pues como el gas o en general las materias primas, ¿no? O sea que en cada caso habría que mirar efectivamente cuándo empieza su riqueza, su enriquecimiento, pero digamos, el origen, sin ninguna duda, privatización de las empresas y los consiguientes contratos con el Estado, donde el Estado tiene gran capacidad para decidir a quién se lo da y a quién no, para influir o a veces incluso participa de alguna forma, ¿no? Es decir, décadas haciendo negocios, pero probablemente catapultados, ¿no?, por su cercanía actual a Putin. ¿Qué dice toda esta investigación ya no solo sobre los oligarcas y sobre Rusia, sino sobre el resto de países, de jurisdicciones, del sistema económico global en el que vivimos y que permite desde hace mucho tiempo que estas cosas ocurran? Yo creo que esto lo que dice efectivamente es que hay toda una industria para favorecer a quienes
han obtenido bienes de forma, vamos a decir, dudosa, irregular, en otros casos ilegal, que puede ser dinero del narcotráfico, otras cuestiones. Al final ahí hay un toque de hipocresía de Occidente también y de los países occidentales que, saben perfectamente cómo funciona, saben perfectamente cuál es la función de los paraísos fiscales y de los instrumentos societarios que se utilizan y permiten que eso sea así. Obviamente, hoy son los oligarcas rusos, pero de esto se aprovechan muchísimas personas, desde luego en los principales países europeos, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, porque el sistema no está creado para los oligarcas rusos. El sistema está creado para proteger la desigualdad y a los que han obtenido bienes de forma ilícita o irregular, o a los que no quieren pagar impuestos, pese a que son los primeros que deberían pagar porque son los que más tienen, ¿no? Vamos ya con lo que dicen las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Santi Doñate y dice literalmente: que alguien me explique la diferencia entre oligarca y gran empresario. Estoy ansioso por las respuestas. Bueno, ya que te tenemos aquí, Manuel, te preguntamos. Hay quien aplaude en los comentarios la investigación de Infolibre y hay quien es crítico, y hay quien dice: oye, ¿qué pasa? ¿Que habéis descubierto ahora los oligarcas rusos? ¿Es que no hay oligarcas en España? ¿No los hay en otros países? ¿No los investigáis por algún motivo? ¿Qué opinas? Bueno, lo primero que opino es que a mí me encanta que haya lectores críticos, porque eso, primero, te hace reflexionar siempre y sobre todo te ayuda a entender cosas y a lo mejor a darte cuenta de ángulos que no en los que no habías caído, ¿no? Pero a ver, yo creo que a nosotros no se nos puede acusar especialmente de no mirar a los multimillonarios españoles, ¿no? Hace menos de un año que publicamos una investigación con empresarios que tenían bienes o sociedades en Luxemburgo, OpenLux, por ejemplo, ¿no? También de mano del OCCRP. O sea que hay un elemento de actualidad. Evidentemente, los principales medios del mundo están publicando informaciones porque ahora Rusia está en el centro, pero en la trayectoria de Infolibre desde 2013, yo diría que el 95% de nuestro tiempo de investigación lo hemos dedicado a los oligarcas y a los empresarios españoles, efectivamente, de banderita, pero que muchas veces se llevan los bienes afuera y a veces obtenidos de forma irregular, ¿no? Vamos ahora con esa otra investigación. ¿Qué está haciendo Europa? En esta segunda investigación que nos presentas hoy analizas el peso de la industria militar en Europa. ¿Crees que la impresión generalizada es que como la Unión Europea es un proyecto de paz, ¿no?, y a la OTAN la asociamos mucho a Estados Unidos, no hay un verdadero conocimiento, conciencia de la importancia de la industria militar aquí, dentro de nuestras fronteras? Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Que si le preguntásemos, a los ciudadanos, y me pongo el primero en esa lista antes de empezar esta investigación, como no existe un ejército europeo, pues prácticamente yo creo que pensamos que no se dedica dinero de los presupuestos comunitarios a defensa, porque además el tratado prohíbe expresamente financiar guerras, ¿no? El tratado de la Unión Europea. Entonces, yo creo que este es uno de los capítulos más desconocidos que existen. En general, la información sobre la Unión Europea, tú has estado muchos años en Bruselas y lo sabes, no es precisamente la que más... No es lo más sexy, digamos. ¿No? Para los medios españoles, yo creo que eso debería cambiar un poco, ¿no? Pero bueno, en todo caso, dentro de ese marco, que ya es complicado, yo creo que los gastos en tecnología y para la industria armamentística son los más desconocidos probablemente, ¿no? Dices que el tratado excluye financiar guerras, pero sí se invierte dinero público, ¿no? Es decir, ¿de qué cifras estamos hablando y quién se está llevando ese dinero? ¿Qué empresas son las importantes en el sector? Sí, a ver, a veces hacen pequeños trucos para evitar esa prohibición, como considerarlo un gasto extrapresupuestario y bueno, la realidad es que nosotros en la investigación con Investigate Europe hemos explicado cómo han funcionado hasta 5 fondos puestos en marcha a partir de 2017.
Realmente hubo un giro después de la invasión de Crimea, precisamente en el 2014. La Unión Europea creó un grupo de expertos donde, por cierto, había gente o bastantes del sector defensa y armamentístico, y en la práctica a partir de 2017 empezó a poner en marcha programas. Primero 2 proyectos piloto que tenían un presupuesto más modesto como proyectos pilotos, sobre todo el primero de 90 euros, el segundo ya 90 millones de euros, perdón, el segundo día de 480 millones de euros, y eran proyectos piloto para la creación del Fondo Europeo de Defensa, que ya estamos hablando de 7.900 millones de euros en el marco 2021-2027, y luego se han creado otros 2, la cooperación estructurada permanente, que es el nombre, que es muy difícil saber al final cuánto se va a invertir porque las facturas las pagan directamente los gobiernos nacionales, pero también miles de millones de euros porque está financiando ya 60 proyectos industriales. Y luego el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que probablemente es el más polémico, sobre todo por el nombre y la utilización que se le ha dado, que estamos hablando otra vez de 5.700 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues son cantidades ya importantes, desde luego, también este último para el marco financiero 21-27. Que se van a un conjunto de empresas tampoco muy numerosas, ¿no? Las más potentes del sector. Yo no sé si son una oligarquía, pero sí son poquitas y en pocos países, ¿no? Bueno, son una oligarquía sin ninguna duda, ¿no? Porque son básicamente Thales, Leonardo, Airbus y la española Indra. Son 4 empresas, las 4 con participación estatal de los estados alemán, francés, italiano y español. Y, a ver, las pequeñas empresas de lo que se quejan es del desequilibrio, porque es evidente que las empresas tractoras, como se suele decir, líderes del sector, van a ser las que más fondos se van a poder llevar en una industria, bueno, pues tan complicada en cuanto a financiación y otras cuestiones. Quiero decir que tú y yo mañana no podemos montar una empresa de defensa, ¿verdad? Bueno, pues ese papel preponderante lo van a tener. Otra cuestión es el desequilibrio y sobre todo, que son las quejas de las empresas medianas o pequeñas, sobre todo cuando los fondos puestos en marcha por la Unión Europea se supone que buscan precisamente apoyar los proyectos transfronterizos y apoyar a la pequeña y mediana empresa. Así consta en las propias adjudicaciones, ¿no? O sea que es una cuestión de hasta dónde llega esa oligarquía y bueno, a quién benefician los fondos de la Unión Europea, que yo creo que es un papel fundamental de los medios que siempre tenemos que hacer, que es, bueno, pues apoyar la transparencia y que los ciudadanos conozcan todos los datos. Sin duda hay inversiones en defensa y en seguridad que están más que justificadas, pero el problema suele ser el secretismo y la confidencialidad. Hay que arrojar luz y para eso están estas 2 investigaciones interesantes, necesarias y en las que también hay comprometido mucho dinero público. Gracias, Manuel Rico, director de investigación, por acercárnoslas. Nada, muchas gracias a ti, Dani, como siempre, por invitarme a este podcast. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.